Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra. Bueno, vamos a empezar. Muchas gracias, bienvenidos a la presentación de Encajadas de Pedro Luis Menéndez, este autor de la casa, de aquí, que seguramente conocen sobre todo por su poesía, y que se ha lanzado a la prosa. Bueno, se ha lanzado no porque ya tiene prosa escrita, sería su segunda novela, porque Postales puede ser considerado como prosa híbrida, digamos, ¿no? Pero prosa al fin y al cabo. Simplemente decir que estoy muy contenta de presentarle porque fue mi profesor de literatura, culpable absoluto de que yo haya estudiado literatura y bueno, es como decías, efectivamente un ciclo que se cierra. Y de alguna manera yo lo que quiero es hablar de tu libro, como diría Paco Umbral, y que nos hables tú de él, ¿no? He preparado así algún esquema, pero lo fundamental es que nos hable él, que es quien mejor puede hablarnos de él, ¿no? Vamos a empezar quizás con el principio, ¿no? Porque la novela abre con una cita de Cortázar, de un cuento maravilloso suyo que le publicó Borges, por cierto, en la revista Sur. Fue su primer cuento publicado y no sé, la pregunta así que se me ocurre es ¿por qué Cortázar? Estamos en un año cortázariano. ¿Por qué Casa Tomada y por qué esta referencia al tejido en forma de trébol de Irene, la protagonista del cuento? Buenas tardes. Me has hecho como 8 preguntas, todas juntas. Para la próxima media hora ya tengo con eso. Gracias en primer lugar, gracias en primer lugar a la Semana Negra y a que nos acoge aquí en esta presentación. Y gracias a Olga, que dice eso de que completamos círculos. Es verdad, ¿quién nos iba a decir a Olga y a mí que nos conocemos como desde hace unos 40 años? Que va, yo no había nacido yo. Por eso dije unos 40 años. Sí que suena dice. Muy fuerte, ¿eh? Que íbamos a estar aquí sentados los dos ahora presentando Encajadas, ¿no? Bueno, estas cosas que tienen su cosa, ¿no? Tienen su gracia y su misterio. Encajadas, como bien sabes, y saben algunos de los presentes, es un juego. Y es un juego que empezó a partir de, no un homenaje a Cortázar, pero sí jugar, como a él le gustaba jugar. Entonces, como no se puede contar todo en la presentación de una novela, para los que no la hayan leído, porque entonces destripamos cosas que no debemos hacer, pero hay cosas que sí. La novela está llena de trampas, de pistas falsas, de guiños a personas con nombres y apellidos. Unos lo saben y otros no lo saben. O sea, hay gente que sabe que son nombrados dentro de la novela y gente que no sabe que está dentro de la novela, sobre todo si no lo ha leído, menos todavía que pueda imaginarlo, ¿no? En el caso de la dedicatoria inicial, fíjate lo que acabo de decir. Dentro de esos guiños, dentro de esas trampas, hay secretos también. Y los secretos no se cuentan. Esa cita es una dedicatoria secreta. Efectivamente, hay mucho secreto en la novela, sí. Es que hay mucho secreto en la novela. Muchos Dentro guiños. de la novela también. Bueno, pues esa cita es una dedicatoria secreta. Una manera de dedicar el libro sin dedicarlo. ¿Por qué? Porque todo es un juego. Y si la literatura es un juego, yo quería arrancar desde ella. Luego, de paso, aprovechar lo de la referencia a Casa Tomada, teniendo en cuenta que la casa va a ser fundamental en el desarrollo de la propia novela, y por ahí van las cosas.
Es que es complicado. Por cierto, voy a corregir una cosa de Olga. Si hay alguien aquí de ciencias, lo sabe. Sí, porque no, eso me lo dijo un profesor que tuvimos ella y yo hace muchísimos años, juntos no, un profesor que tuvimos de ciencias me dijo un día: Pedro, vas diciendo por ahí que los círculos, que esto completa un círculo, y me dijo no, lo que se completan, no, me dijo lo que es, que esto cierra círculos, que esto cierra un círculo, y me dice no, lo que se cierran son las circunferencias, los círculos se completan. Es verdad, cierto. Tenemos que aprendernos eso. Los de letras. Abrimos en espiral, que queda mejor, más cortazariano. Más cortazariano, efectivamente. Es difícil, efectivamente, hablar de la novela sin desvelar, porque yo creo que hay muchas pistas, muchos juegos a seguir, y eso es uno del interés de esta de la novela, ¿no? Pero quizás, si hablamos de la estructura, quizás ahí sea más fácil no entrar en detalles desveladores. La novela se compone de 10 capítulos, pueden funcionar perfectamente como cuentos separados, y ese es uno de los juegos con estas fronteras genéricas, ¿no?, con que juega la novela, y a la vez cada historia se va entretejiendo con la otra, ¿no? Por eso lo del tejido a mí me suena a eso, o encajándose también, para ir con el título de la novela, o enclavijándose, como se dice por ahí, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió esta manera de encajar? Lo he contado que, bueno, el juego empieza, no lo hemos dicho antes, pero el juego empieza desde el propio título, en el que la mayúscula no es la mayúscula inicial, no está en otra parte, cuando estamos acostumbrados a que sea la mayúscula la letra inicial. Eso ya es un guiño en sí mismo, ¿no?, a las propias cajas. Todo el libro arranca de uno de sus capítulos, que lleva por título El ascensor. Ese capítulo es con formato de cuento independiente, existía ya. Y una amiga, ya lo he contado más veces en distintas presentaciones, que está por aquí, me dice un día: oye, ¿qué pasaría si tiras de esos personajes? Todo personajes femeninos, que en 2 noches les ocurren cosas en el edificio que comparten, son vecinas de un edificio, y en relación con un ascensor triangular que hay en el edificio, en 2 noches les ocurren cosas que no voy a decir aquí, porque que lo lean en el libro. Y entonces, por eso los personajes de mano, y eran los hombres del edificio, no oyen cosas que ellas oyen esas noches. Por eso son esas mujeres las protagonistas de cada uno de los capítulos. Esa es la razón técnica. Y entonces yo empecé a tirar. Y si de una se decía que era la portera del edificio, la conserje, pues tuve que sacar un capítulo dedicado a la conserje. Si de otra se decía que su marido viajaba mucho y estaba en Zaragoza y no sé qué, pues tuve que sacar unas circunstancias de un marido que... Si de otra, entonces de cada una de ellas el cuento se apuntaba un mínimo detalle. De ese hilo tiré. Resultado final, encajadas. Que tiene doble final, porque luego hay un último capítulo. El último capítulo está escrito por una escritora que explica la novela, pero no es el final de verdad. Detrás de la escritora hay otro final, de tal modo que la pregunta que al lector le tendría que quedar en la cabeza es: ¿y quién escribió a la escritora? Te me adelantas a lo que iba a preguntarte después, porque efectivamente todas estas historias se van entretejiendo y al final hay algo que es meta literario, que es que la escritora supuesta de la novela explica cómo ella ha escrito esa novela, pero al final se abre con la posibilidad de que haya alguien más que haya escrito, a la escritora incluida, ¿no? Entonces, ese juego de historias que se cierran y a la vez se abren, esto también es muy espiral, ¿no? O sea, efectivamente no se cierra la circunferencia, sino que cada vez abres, y eso es lo que es también muy interesante en la lectura, que es que se va añadiendo, superponiendo, casi como estas figuritas rusas que llevan una muñeca dentro de otra, ¿no? Entonces,
bueno, te me adelantaste un poco, pero efectivamente ese es también otro... Esa era otra de las ideas, claro. Al igual que crear esos capítulos complementarios que llevan todos el mismo título y que forman el contrapunto de cada uno de los capítulos pares, por llamarlos así, llevan todos el mismo título, que es Ellos. Y que forman parte también del enlace a través de personajes secundarios. Exacto, y ese contrapunto, porque al final son historias de mujeres, el contrapunto son ellos, ¿no? Son ellos. Que funciona un poco como un espejo invertido, en realidad, de la historia anterior, y como que proponen una solución posible al problema planteado en el cuento, ¿no? O sea, también está ese juego como de espejos invertidos. Pero de espejos con trampa también, con cierto engaño, claro. Siempre. Porque, insisto, todo tiene trampa. Insisto en que el hecho de que de las protagonistas sean todo mujeres obedece a que las protagonistas del cuento inicial eran mujeres. Solo obedece a eso. Y entonces yo los necesitaba a ellos. Y a ellos, mi imagen inicial de ellos era que nosotros estamos aquí ahora hablando de encajadas, ¿no? Y somos nosotros hablando de encajadas. Pero yo a la vez estoy viendo pasar a dos señores de Protección Civil que están cruzando por ahí. Esos son ellos. Forman parte de nuestra misma realidad y entonces por eso en esos ellos pues hay un guardia civil o hay un taxista o hay un conductor de autobús esos son ellos, los que no están en este momento dentro de nuestra realidad pero forman parte de ella, claro. Pues, y era ese juego, ¿no? Y que servía de contrapunto, lo cual por otra parte también era muy cortazariano el jugar, lo del juego y luego lo de el híbrido. A mí me cansan los géneros narrativos tradicionales, los estándares. Me cansa esa rigidez que a veces tiene, ya lo hemos hablado más veces, la literatura en España. No así en Latinoamérica, en donde el mundo de los híbridos lleva años y que cada vez entra más en España. Esa manera de unir textos, decir, oiga, esto que es una novela, llámelo usted, pues póngale otro, llámelo Fontecelta, como se llame esto, si es que me da igual cómo lo llame usted. Es un texto narrativo que a lo mejor tendríamos que inventarnos nombres nuevos, probablemente, para este tipo de textos narrativos. Ha habido intentos, lo sabes, ¿no? Sí. Pero bueno, al final es más cómodo quedarnos con lo de novela, que como cabe todo, pues encaja cualquier cosa, ¿no? Y a mí me gusta mucho eso de hibridar, de hacer híbridos de cosas, que es este libro es un híbrido. Y justamente... A mí me hizo pensar, porque hablamos mucho del juego de Cortázar y la referencia está ahí, está clara, pero yo encontré mucho de ti y encontré mucho del poeta, en realidad. Ya me has comentado que Rafa te había hablado de eso cuando hiciste un encuentro en La Buena Letra, y efectivamente hay un tono, hay un ritmo, hay una precisión del lenguaje que es más el de un poeta que el de un narrador, casi, ¿no? En frases muy cortas y a la vez muy impactantes, ¿no? Pero eso es porque me lo decís, son esas cosas que yo no fui consciente de ello en el proceso de escritura, ni siquiera. El proceso de escritura sí quería un lenguaje muy ágil, muy carveriano, como diría José, que está aquí, con toda la intención, muy directo, que fuera entretenido, fácil de leer, cómodo de leer, no sé si fácil, cómodo de leer. Que alguien que en su vida haya leído a Cortázar ni nada parecido le diga cosas igual, todo eso sí estaba en el origen ya, en la intención. Y evidentemente cada uno de los capítulos sí que estaba desde el origen y desde la primera intención el que fuera, que siguiera un ritmo determinado. Cada uno de los capítulos tiene una estructura rítmica musical determinada, diferente a los otros, pero que a la vez se acerca, ¿no? Como variaciones de un mismo tema. Claro, todo eso sí que es intencionado. O sí que fue intencionado. Ahora, cuando me decís, es que se ve detrás la voz del poeta, tengo que pensar en ello, porque la verdad es que todavía no pensé en ello. Fue sí. Rafa el primero que me lo comentó, luego tú todavía me lo comentabas antes de ayer, me lo estabas comentando y tal, pero todavía no le di yo demasiadas vueltas a eso en mi cabeza, ¿no? Es que hay frases muy impactantes, o sea, ¿no? Que iban porque, o sea, más allá de la estructura, del juego, del dominio de la técnica al final,
hay, yo creo, de fondo, hay mucha nostalgia. O sea, se habla de muerte, se habla de tristeza, se habla de seres que son inadaptados o están inadaptados, pero porque el mundo es inadaptado, no porque ellos sean inadaptados. Entonces, también hay mucho dolor, porque mucho hay dolor, hay miedo. mucha enfermedad. Y ahí quería yo llegar. En el fondo es un mosaico, o que quiso ser un mosaico de la vida, ¿no? O sea, no hay nada ahí que no encontremos en nuestra propia vida, o en nuestras propias vidas, o en las vidas de quienes nos rodean, ¿no? La enfermedad, la vejez, el dolor asociado, la pérdida amorosa, la ruptura amorosa y tal. O sea, quiero decir, en cualquiera de nuestras experiencias vitales o de gente que conocemos, los temas son temas absolutamente comunes. Pero hay uno que domina, que lo dice Carmen, la escritora. Esto estoy desvelando, bueno, pero que lo tengo que desvelar. Que es el miedo. Sí, el miedo. El miedo al cambio. El miedo al cambio y el miedo al otro. El miedo al otro, por supuesto, claro. Y la incomunicación, ¿no? Y la incomunicación. Justamente te quería decir, porque hay muchas relaciones de parejas frustradas en el libro, y relaciones hombres-mujeres, ¿no? A mí me llamó la atención que las mujeres están siempre al borde de algo, ¿no? De un cambio fundamental, y aunque se debaten un poco por no rendirse, en cierto sentido a mí me parece que se rinden, pero los hombres esperan, muy pasivos, ¿no? Esto no sé si todos esperan, pero vamos a ver, este libro corrió un riesgo y que evité. Hubo un momento en que sentí la tentación de tirar de los ellos. O sea, hacer como una segunda parte del libro en donde los protagonistas fueran esos ellos. Y entonces hubieran actuado. Pero entonces era el cuento de nunca acabar. O sea, claro, que decir, ahí pues empecé, si tiras, no se acaba nunca. Y yo quería un libro breve, también, intencionadamente. Entonces es verdad que que las mujeres están como esperando algo, o en el límite de algo. Esos personajes femeninos, ¿no? Están en el límite de algo, o esperan algo, quieren actuar y no saben muy bien. Movidas, pero repito, movidas por lo del miedo. Por eso lo de guardar las cajas. Sí. Había dos premisas, ¿no? Una premisa era tira de esto, a ver hasta dónde va. Y la segunda premisa era en cada uno de los capítulos tienen que aparecer cajas. Y una caja puede ser un féretro, pero también puede ser una cajita así de pequeña. Tenían que aparecer cajas, era una de las condiciones. Que con naturalidad, no forzándolo, claro, sino que sonara natural a los ojos del lector, a los ojos de la lectora, que aparecieran esas cajas. Y por eso aparecen las cajas. Fue intencionado desde el principio. Bueno, no exactamente desde el principio, pero casi desde el principio. Es decir, bueno, vamos a... Y luego esa idea, que también dice Carmen, la escritora, que yo tenía en la cabeza y que algunos de los mayores aquí presentes la tendrán, incluso como recuerdo personal la pueden tener, los jóvenes no, que es las centralistas telefónicas antiguas en las que enclavijaban. Cuando pedías una conferencia, consistía en que movían una clavija de un lugar a otro, de tal modo que iban enlazando, ¿no? Y veías aquellos paneles pequeñitos o gigantes según el sitio, y algo de eso tiene encajadas también. El juego de las cajas, el juego de las clavijas, el juego y el miedo. El miedo son personajes que temen por distintas circunstancias vitales, pero sobre todo el miedo al cambio. Yo creo que eso lo compartimos cualquiera. Sí, es universal, pero lo interesante es cómo está planteado, ¿no? Porque uno parece que como llega después, ¿no? Y eso es súper interesante también, porque parece que es lectura fácil y que uno va leyendo fácilmente, más o menos, y con una novela de intriga y una novela de enigma, pero después te das cuenta que el enigma está en otro lado, ¿no? Y claro, está en ese hay un juego, hay una amiga la semana pasada que lo empezó a leer en la playa, ¿vale? Cuando no en Asturias, digo,
que en Asturias es más complicado leer en la playa estos días. Entonces, no estaba en Asturias. Entonces, bueno, me mandó la foto, dice, mira, ya estoy leyendo el libro y tal. Se lo leyó. Y se lo leyó de un tirón. Así tal cual, porque se lee, no necesitas tanto tiempo, tantos minutos para leer el libro. Y fue consciente al acabar su lectura de decir, espera, yo no me enteré de nada. O sea, aquí hay más que no me he enterado. Porque como el libro está intencionado con esa agilidad, esa velocidad intencionada para que vayas, coges tu ritmillo, no sé qué y tal, y acabaste y dices, ¿y ahora? ¿Y ahora qué pasó? Aquí no pasó nada. Si pasaron muchísimas cosas y se me pasaron desapercibidas, ese es uno de los juegos. Si lo logré, es que bien, sería un éxito haberlo. Era una de las intenciones. Si lo logré, sería un éxito. Sí, y después también esa idea de que porque al final son personajes que están como debatiéndose entre la vida que imaginaron o la vida que quisieron y la vida que realmente tienen. Y al final hay como una multiplicación en el fondo de puntos de vista que es también un reflejo total del lector, ¿no? De la posición del lector frente a una verdad posible u otra. Claro, ¿qué pasa? Hay un momento en que Carmen, la escritora, también cita a otra escritora, la cita real. Dice, esta es de una amiga mía y tal. Carmen es la escritora protagonista del capítulo 10, es un Frankenstein. ¿Vale? Está formado de trozos de distintas personas que existen. Y entre ellos yo. Yo soy parte de Carmen, soy yo, pero no soy solo yo. Y entonces hay un momento determinado en que Carmen dice, citando a otra escritora, y esa cita es real, que los cuentos de hadas, al igual que los sueños, hay que vivirlos. Yo quise también jugar con esa idea de que este es un libro de cuentos de hadas. ¿En qué sentido? En que uno de los grandes temas del libro es Marce. Marce es una profe a punto de jubilarse, que por cierto no tiene, todo el mundo dice, ese eres tú, Pedro, y tal, no tiene nada que ver conmigo, ¿vale? Absolutamente nada que ver. Nada, es que no nos parecemos en nada, Marce y yo, intencionadamente además. Hace cosas que yo nunca hice y al revés, ¿no? Bueno, con ese juego que te permites. Son personas que están en momentos de cambios en su vida y no saben lo que viene detrás. Y eso da miedo. ¿Y qué fue de los sueños? ¿Qué fue de los sueños de la protagonista a la que casó el obispo en uno de los cuentos, a la que casa el obispo de su ciudad? ¿Qué fue de esos sueños? ¿Cuáles fueron los sueños de esta profe? ¿Cuáles son los sueños de los que en el primer capítulo encuentran una mano en un barranco? ¿Cuáles son sus sueños como pareja? Porque ahí sí son sueños como pareja. Que está Borges por el medio, hay otras historias. Hay muchísimos guiños, ¿no? Dentro del libro. ¿Cuáles fueron los sueños de Sara, que se explicitan en La portera? ¿Cómo fue su vida? Bueno... No nos lo vamos a preguntar a nosotros mismos aquí, no se trata de que nos echemos a llorar, pero bueno, 5. ¿Cuáles fueron nuestros sueños y cuántos de ellos se cumplen y cuántos no se cumplen y cuántos quedan a medio camino y cuántos... 5 minutos nos dicen. Sí, pero yo es que tengo una frase, bueno, tengo muchas, pero esta me gusta mucho. Dice, las cosas mal logradas dejan en el aire todo el abanico de posibilidades que no llegaron a realizarse jamás, que es una frase a la vez pesimista y a la vez abierta, porque no llegaron a realizarse, no que no llegarán a realizarse, ¿no? Entonces también queda ese suspense en el aire. Yo la pregunta como lector, no como autor, como lector, que me gustaría hacerles a esos personajes, si fueran seres reales, es... encontrármelos dentro de 10 años. Si la de las cajas sigue atrapadas en las cajas o se liberó. Sí. Claro. Bueno, sí. Cosa que no va a ocurrir, por cierto. No habrá segunda parte. No habrá segunda parte, no tiene sentido. Bueno, en todo caso, que sea a nivel de juegos narrativos, a nivel de ritmo y lenguaje poético, a nivel de todo lo que da de pensar, a pensar
A nivel también de sus personajes que tienen mucha fuerza, la novela es cortita, pero a la vez es muy densa, ¿no? Muy inspiradora. O sea que la recomendamos para que la lean. Si no la han leído, que la compren, si no la han comprado. Y no sé, tengo una mosca que me está... Sí, lo de las moscas... No sé si... A lo mejor son las larvas de la mano. Yo lo último ya sería el matiz entre lo que quise. Esto igual suena pretencioso, por favor no lo entienda nadie como pretencioso. Es un frasco de perfume, no de colonia. Ah. De ahí la concentración. Claro. Que no suena así a esa idea de, bueno, este nos está diciendo que es una cosa exquisita. No, sino la idea de la concentración del aroma, o la idea de la concentración de lo que hay dentro del libro. Y un libro que invita a volver a él, efectivamente, con dosis quizás más pequeñas, ¿no? Como uno cuando se pone un perfume. Se puede leer fuerte. Al revés también, si jugamos a Cortázar se puede leer al revés, empezando también. Por el final. Sí, por eso digo que cada cuento, o sea, cada parte puede ser independiente y el orden de la lectura puede variar, efectivamente, no hay un orden en realidad. Eso invito a los lectores que se animen a que lo hagan y luego me cuenten, yo no lo he hecho, ¿eh? Digo, luego me cuenten, yo empecé por el 4, pasé al 7, volví, no sé, y a lo mejor su lectura es completamente diferente a la nuestra, ¿no? Pero bueno, el libro tiene un orden determinado, muy pensado también, eso lo hablábamos. Sí. No está construido, yo uso la imagen de cómo se construían antiguamente los LPs o los conciertos. Tiene que haber un tema fuerte de arranque, luego hay temas más valle, luego otra vez subes, luego el libro está construido así. Porque va increciendo, claro. Hasta sí, y la musicalidad. Y del final no estamos hablando nada adrede, lógicamente. Claro. Pues sí, queda todo por descubrir y les invito a que vayan después a Pedro estará firmando libros y si quieren preguntarle alguna cosa, pues estás dispuesto, ¿no? Sí. Creo que me ponen ahí en una esquina con una mesa. Vale, pues muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra.